Y abrimos el segmento informativo de este mediodía 17 de octubre con la noticia que de confirmarse va a ser la tapa de todos los diarios del planeta mañana, y es la probable muerte de Yahya Sinwar, el máximo jefe del grupo terrorista Hamas, el principal arquitecto de los ataques salvajes del 7 de octubre de 2023. En este momento, las unidades especializadas del Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Interna de Israel, están estudiando los restos de ADN del cuerpo de un terrorista de Hamas que visualmente, físicamente, parece coincidir casi en un 100% con Yahya Sinwar. Y están esperando para que a través de los exámenes de ADN se pueda confirmar si efectivamente Israel abatió al jefe máximo de Hamas, a uno de los terroristas más sanguinarios y brutales que ha conocido la historia de la humanidad. Y esta es la foto. Esta es la foto. Lo que estás viendo ahí es un grupo de soldados israelíes que ayer vieron ingresar a un edificio en el sur de Gaza, en la ciudad de Rafah, a 3 terroristas, a 3 miembros de Hamas. Al constatar que no había personas y civiles dentro de ese edificio, decidieron bombardearlo. Después de mucho trabajo, porque estaba todo este edificio rodeado de trampas, de minas antipersonales, después de mucho trabajo lograron ingresar a este edificio. Y el cuerpo que ves aquí, que está obviamente blureado, tapado, el cuerpo del que hay muchísimas fotos que hemos visto pero que no vamos a compartir porque son extremadamente gráficas. Los propios soldados se dieron cuenta de que era muy probable que uno de los 3 terroristas abatidos en esa operación, en la cual no se estaba buscando a Yahya Sinwar, sino que era sencillamente una operación de control de territorio para ir justamente eliminando a las células que quedan del grupo terrorista Hamas dentro de Gaza, si este cuerpo de uno de esos 3 terroristas era o no el de Yahya Sinwar. Por eso tomaron fotos, extrajeron el cuerpo, lo llevaron obviamente a uno de los cuarteles que tiene la Fuerza de Defensa de Israel, y es que primero comenzó un trabajo de análisis de las fotos para comparar la morfología del rostro y del cuerpo de Yahya Sinwar con la morfología y el cuerpo de este terrorista que fue abatido, insisto, en una operación ayer en un edificio ubicado en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Y luego de que esa comparación arrojara una probabilidad altísima de que se tratara de la misma persona, comenzaron los estudios de ADN, recordando que Sinwar estuvo preso durante muchos años en Israel, con lo cual Israel tiene absolutamente todos los datos biométricos de Sinwar. En este momento estamos a la espera de una confirmación, pero todo indica, todo hace pensar que Israel acaba de lograr otro golpe en su guerra contra el terror, una guerra que empezó el 7 de octubre de 2023 y en la cual ya había matado al principal jefe que tenía Hamas, el líder del buró político, que era Ismael Haniyeh, en una operación encubierta que Israel no se atribuye, por la cual explotó una bomba en el departamento de la Guardia Revolucionaria de Irán en el cual se encontraba Ismael Haniyeh el 31 de julio allí en Irán. Logró también la eliminación de Mohammed Deif, otro de los principales jefes del grupo terrorista Hamas, y le faltaba solamente Yahya Sinwar, que tras la muerte de Haniyeh se había convertido en el máximo líder del grupo, pero que ya era el jefe de las operaciones en Gaza. Y para que tengamos dimensión de lo que implica esta acción, por la cual, por lo pronto, el primer ministro Benjamin Netanyahu se comunicó personalmente con algunas de las familias de los rehenes para garantizarles que ningún rehén resultó herido en esta operación. ¿Y por qué la aclaración? Porque la información que tenía tanto la inteligencia israelí como la inteligencia estadounidense es que Sinwar se estaba escondiendo en uno de los túneles de Gaza, rodeado de algunos de los rehenes que continúan justamente allí
utilizándolos como escudos humanos para impedir que pudiera un ataque israelí abatirlo. Esa información hacía pensar que muy difícilmente iban a poder encontrar a Sinwar justamente yendo solo, o mejor dicho, solamente rodeado por otros 2 terroristas en un edificio en Gaza. Sin embargo, todo indica que eso es lo que pasó. Ayer se estaba trasladando, estaba yendo justamente hacia hacer un operativo. No lo sabemos, la confirmación está al caer. ¿Quién es o quién era Yahya Sinwar? Vamos a ir recorriendo la historia de este personaje, insisto, uno de los más sanguinarios en la historia de Oriente Medio. Yo quiero que veas una de las imágenes de Sinwar en su apogeo, de Sinwar cuando se movía como el líder de Hamás en Gaza. Este es Sinwar. Un Sinwar que toma a un niño, lo disfraza de terrorista y mientras lo besa, levanta un fusil. Un hombre con mirada de muerte que se dedicó toda su vida al terror, que se dedicó a reclutar niños para convertirlos en terroristas, para convertirlos en agentes del odio contra los judíos y contra Israel y para convertirlos en terroristas. Desde el 7 de octubre, que insisto, fue un ataque que surgió de la cabeza de Yahya Sinwar, por supuesto con la autorización de Irán, principal promotor del grupo Hamás en Gaza. Desde el 7 de octubre, la mayor parte del tiempo Sinwar estaba oculto en túneles. La Fuerza de Defensa de Israel lograron captar una imagen reciente de cómo se movía justamente en uno de los túneles de Gaza Sinwar. Esta fue una imagen que muestra a Sinwar probablemente con su familia. Vas a ver ahí a muchos niños. Y ese que ves allí, de espaldas, pudieron confirmar la Fuerza de Defensa de Israel, era Sinwar. Moviéndose así, de un túnel a otro, de una casa a otra. Y muy probablemente pasando la mayor parte del tiempo rodeado de los rehenes, porque ese era su seguro. No hay todavía, insisto, confirmación oficial de que efectivamente esta persona que ves allí en un edificio en Rafah, en el sur de Gaza, sea Sinwar, pero todas las señales indican que es así. Quiero que veas, por ejemplo, lo que publicó hace instantes nada más el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, en referencia a lo que viene haciendo Israel. Vas a perseguir a tus enemigos y ellos van a caer ante tu espada. Una frase bíblica seguida de otra frase que dice: nuestros enemigos no se pueden esconder, vamos a perseguirlos y vamos a eliminarlos. ¿Y qué muestra en las fotos? Las fotos muestran a la izquierda a Hassan Nasrallah, el jefe del grupo terrorista Hezbollah, el grupo terrorista libanés con el que Israel viene combatiendo y donde se vienen concentrando los principales esfuerzos israelíes. Ese es Nasrallah, como sabemos, eliminado en un ataque realizado en Dahiya, en las afueras de Beirut, contra el cuartel general de Hezbollah en Líbano, cuando se estaba desarrollando la Asamblea General de la ONU. A la derecha ves a Mohammed Deif, otro de los jefes de Hamás. Te decía, Hamás tenía 3 jefes. El líder del buró político, que era Ismail Haniyeh, eliminado en Irán. No aparece en esa foto porque, como fue una operación en Irán, Israel oficialmente ni niega ni reconoce haber participado de esa operación. Pero todos sabemos que estuvo, obviamente, la mano israelí detrás de ese ataque que logra matar a Ismail Haniyeh. Pero el otro era Sinwar y el otro era Mohammed Deif. A Mohammed Deif sí se había confirmado su muerte en un ataque realizado en Gaza hace algunos meses. Y fíjate vos,
En el medio, un cuadro en negro, pero la cruz que indica que otro personaje central de la tríada del terror que afecta a Israel ha sido abatido. Bueno, todo un mensaje que da aquí Yoav Galant cuando, insisto, se están terminando de hacer las últimas pruebas y los últimos análisis para confirmar si efectivamente esta persona abatida es el carnicero de Han Yunis. Y vamos a ir a repasar un poquito de la historia de este personaje para que lo conozcas, para que sepas quién es y para que sepas sobre todo quién es el máximo líder de la organización que cometió una de las mayores atrocidades que se han producido en el siglo XXI y probablemente en los últimos 100 años, que fue la masacre del 7 de octubre. Sinwar nace en Gaza en 1962 en justamente la ciudad de Han Yunis, que es una de las principales ciudades en el sur de Gaza. La más grande en el sur de Gaza es Han Yunis, muy pegadita, un poco más al sur, ya en la frontera con Egipto, está Rafah, que es justamente donde termina siendo abatido este terrorista que todo indica que es Sinwar. Fue reclutado por el propio fundador de Hamas, el Sheikh Ahmed Yassin, que funda Hamas en 1986. Y ya le había llamado la atención Sinwar, que era alguien que había estudiado árabe en la Universidad de Gaza y que era un fanático islamista. Un fanático islamista que creía que toda la vida social, política, económica, todo debía estar regido por una interpretación totalmente extrema del Islam y que el gran enemigo del Islam, el gran enemigo de los palestinos era el Estado de Israel, que debía ser destruido. Cuando es arrestado por islamista porque había tenido comportamientos extremistas y eso lleva a que las autoridades israelíes lo arresten, eso llamó mucho la atención del Sheikh Ahmed Yassin, que lo recluta. Y a los 25 años nada más, lo pone a dirigir una unidad especial dentro de Hamas que tenía como misión lograr que en la Franja de Gaza se cumpliera estrictamente la Sharia, por lo menos en las zonas controladas por Hamas. Lograr una observación de la moral según esta interpretación extrema del Islam, que no permita ningún tipo de desviación, algo como lo que hace Irán, por ejemplo. Bueno, al frente de esa unidad asesina a 4 personas, ordena el asesinato de 4 personas, 4 palestinos musulmanes a quienes acusa de desviación y de cooperar con Israel. Por eso en 1988 va a la cárcel y pasaría más de 2 décadas preso en la cárcel en Israel. ¿Y qué es lo que hizo Sinwar mientras estuvo en la cárcel? Primero estudió hebreo. Segundo, estudió la Torá, el Talmud, y empezó a estudiar mucho acerca de la cultura y de la religión judía. Y tercero, se dedicó a estudiar las tácticas, la forma de pensamiento y la forma de actuar de las fuerzas de inteligencia y de las fuerzas de seguridad israelíes. Se volvió un experto para conocer justamente cómo actuaba Israel y para encontrar puntos débiles y entender cómo podía dañarlo. ¿Qué pasó en el año 2011? Pasemos a la placa siguiente. En el año 2011 se da el famoso intercambio de 1000 prisioneros palestinos, por el soldado israelí Gilad Shalit. Este soldado que había sido secuestrado 5 años antes en Gaza y que en 2011, para liberarlo, Israel libera a 1000 terroristas palestinos. Entre ellos estaba Sinwar. Fíjate vos qué delicadas son los intercambios de prisioneros cuando es intercambiar rehenes por terroristas, porque pueden terminar pasando esas cosas. Que un personaje tan peligroso como Sinwar, que podría estar hoy en la cárcel en Israel, termine siendo liberado y se convierta en muy poco tiempo en el jefe o en uno de los jefes de Hamas en Gaza. Ingresa al buró político en 2013, en 2017 pasa a ser el jefe directo ya de Hamas en Gaza, mientras Haniyeh se convierte en el jefe global de Hamas. Y es desde allí que se convierte primero en el dueño de los túneles de Gaza, es quien diseña toda la estrategia con financiamiento catarí, con financiamiento iraní, de la red de túneles de más de 500 metros que le permite
aún hoy a Hamás mantener escondidos a muchos de los rehenes, y es el que dice, acá la estrategia para vencer a Israel y debilitarlo es secuestrar personas que impidan operaciones militares de Israel y lo obliguen a liberar rehenes, a liberar prisioneros terroristas palestinos. Bueno, él fue quien diseñó el horror del 7 de octubre. Esta es, sin dudas, la noticia del día. Es una noticia en desarrollo. Estamos a la espera de la confirmación, pero si se terminan de chequear los últimos datos genéticos que confirmen que Yahya Sinwar fue abatido en una operación realizada por las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Gaza, estaríamos ante un hecho significativo en el marco de la guerra que comenzó Hamás y que tiene a hoy a Israel pudiendo decir que esta organización terrorista está prácticamente desmembrada, sin capacidad militar de gran escala y con sus 3 principales jefes abatidos. El más importante, el último, el que está por confirmarse, Yahya Sinwar. Y esta es justamente lo que publicaba hace un ratito nada más las Fuerzas de Defensa de Israel cuando confirmaban que estaban estudiando justamente esta posibilidad. Durante operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, 3 terroristas fueron eliminados. Las Fuerzas de Defensa y el Shabak están comprobando la posibilidad de que uno de los terroristas fuera Yahya Sinwar. En este momento no se puede confirmar la identidad de los terroristas. En el edificio donde fueron eliminados los terroristas no había señales que indiquen la presencia de rehenes. Las fuerzas que están operando en la zona continúan operando con cautela. Esta es la última comunicación oficial que ha hecho la Fuerza de Defensa de Israel. Te tengo que contar que ya hay medios israelíes muy importantes, como el Canal 12, por ejemplo, que aseguran que fuentes anónimas de la Fuerza de Defensa de Israel le confirmaron que efectivamente Sinwar había sido abatido. Lo que pasa es que eso es algo que dice el Canal 12 de Israel en base a fuentes que pudo consultar directamente el Canal 12. Como todavía oficialmente no está la confirmación, nosotros mantenemos esta cautela necesaria. Todo hace pensar que sí, todas las señales son muy claras y muy contundentes en este sentido. Hay que recordar que cada vez que Israel empezó a hacer circular la noticia de que había abatido a un jefe terrorista, como ocurrió con Nasrallah, como ocurrió con Haniyeh, como ocurrió con Mohammed Deif, siempre después se terminó corroborando. Pero, insisto, por la importancia del personaje, por la centralidad que tiene este personaje, es que todavía hay que mantener la cautela. Es obviamente la noticia del momento en todo el mundo y es lo que está haciendo, por ejemplo, que haya grupos de familiares de los rehenes. Recordemos, 101 rehenes continúan cautivos en la Franja de Gaza por parte de este grupo, quienes les están pidiendo al gobierno israelí que trate de ahora utilizar esta posibilidad, que trate de utilizar la confusión que en este momento se está generando en las filas de Hamás, en caso de que efectivamente se termine de verificar la muerte de Sinwar, para tratar de conseguir un buen acuerdo que permita la liberación de los 101 rehenes, o por lo menos de una parte de esos 101 rehenes. Obviamente, hasta que no se confirme esta noticia, todavía no va a haber negociaciones. Tengamos aquí en cuenta que las negociaciones están totalmente paradas desde hace varias semanas, entre otras cosas por la intransigencia de este señor. Porque lo que pretendía Sinwar era negociar solamente negociar una retirada total de las fuerzas de defensa israelíes y la liberación de importantes jefes terroristas. Esas dos condiciones siempre las mantuvo sobre la mesa Sinwar, haciendo inviable la posibilidad de un acuerdo. Esto reconocido
por los propios interlocutores y por el propio Estados Unidos, que había reconocido que Israel había hecho un montón de concesiones, pero que lo que le estaba pidiendo Hamás, que es una retirada total de Gaza e incondicional, como lo que pretendía Sinwar, y la liberación de jefes terroristas importantes que están hoy presos en cárceles israelíes, no era una posibilidad porque ambas circunstancias implicaban volver a poner a la población israelí en peligro y bajo la amenaza de una organización como Hamás, que está obviamente y venía tratando de subsistir en la medida de lo posible. Ahora, volvamos a la imagen que más conocemos de Sinwar, con este niño que hace algunos años subía justamente a un escenario y lo vestía ya de terrorista y lo mostraba casi como un trofeo junto con un rifle. Sinwar es el líder de esta estrategia asesina de Hamás, que supone maten hasta el último niño palestino. No nos importa. No nos importa que maten hasta la última mujer palestina, hasta el último niño palestino. Lo único que nos interesa a nosotros es golpear como podamos al Estado de Israel. Entonces, no importa si la continuidad de la guerra de Israel contra Hamás, por la continuidad de los ataques de Hamás y por la resistencia de Hamás a liberar a los rehenes, si eso genera que Israel siga atacando y que en esos ataques mueran civiles. Para Sinwar, los niños eran simples objetos para ser sacrificados en su lucha contra Israel. Ese era Sinwar, ese era el cerebro, insisto, de esta estrategia que utilizaba a los niños como sacrificios necesarios en pos justamente de su objetivo de aniquilar a Israel y de matar a los judíos. Bueno, estamos, insisto, con una noticia en desarrollo que genera una enorme conmoción en todo el mundo. Vamos a mantenerte informado a la espera de la confirmación de si efectivamente Israel logró abatir a Yahya Sinwar. Estamos hablando del carnicero de Han Yunis, del arquitecto de la masacre del 7 de octubre.